voy a leer lo referente a la pedagogía, al método y a la propuesta, que son tres indicativos que exigen el doctorado. Pedagogía, página 2. El capítulo expone la teoría de la formación filosófica del filósofo según la fenomenología de Husserl. Su tratamiento conjuga tres ideas importantes: la fenomenología como programa filosófico, la idea de proyecto de vida y su participación, y la idea de realización del modo filosófico de existencia. Sustentación. Existe en la obra de Husserl un apunte del 25 de septiembre de 1906 que contiene un programa filosófico, un proyecto de vida y una indicación sobre su vocación filosófica. En dicho apunte, Husserl propone llevar adelante una crítica de la razón que en el esbozo original del programa contenía tres partes: una crítica a la razón lógica, una crítica a la razón práctica y una crítica a la razón estimativa o valorativa. La fenomenología se entendía así como un programa filosófico de una crítica a la razón y no meramente una crítica a la razón lógica. Finalmente uno se da cuenta de que es necesario reflexionar un poco más sobre lo que es la fenomenología. Y se alegra cuando encuentra unos textos tan interesantes como el de André de Mural, la idea de la fenomenología, el ejemplarismo husserliano, y también se alegra uno de una pauta muy interesante, muy importante, que es la fenomenología en última instancia es una lógica, lo cual pues de alguna forma se enlaza con la investigación y se está como motivando la idea hegeliana de que la estructura del ser es fundamentalmente una lógica, o sea que la metafísica es lógica, pero hay que buscar eso en el pensamiento de Husserl. Y aún llegando a este resultado de que la fenomenología es una lógica, se encuentra ya directamente ese apunte del 25 de septiembre de 1906, en donde Husserl señala que todo su trabajo fundamentalmente es una crítica a la razón y una crítica a la crisis y un análisis de la crisis de la razón occidental. Desde su primer texto, digámoslo así, como es las investigaciones lógicas, hasta el último texto que es Crisis. Sin dilucidar en rasgos generales el sentido, la esencia, los métodos, los puntos de vista capitales de una crítica a la razón, sin haber pensado, esbozado, averiguado y demostrado un bosquejo general de ella, yo en verdad no puedo vivir sinceramente. Se requiere para poder vivir de íntima certeza. Así, la fenomenología como programa filosófico está unido a un proyecto filosófico y a una forma de vida que exige una fundamentación responsable del conocimiento en el orden de la razón lógica, práctica y estimativa. Quizá la consigna de Husserl sea: tengo que llegar a íntima certeza. Y la fenomenología no puede ser entendida sino cuando comprendemos la frase de Merleau-Ponty: es en nosotros mismos donde encontraremos la unidad de la fenomenología y su verdadero sentido. O como dice Husserl, conocer una cosa significa, de hecho, ver previamente. Eso pues está muy relacionado con dos ideas importantes. La primera es el concepto de inducción. Realmente hay dos ideas importantes en el pensamiento de Husserl. La primera, el concepto de inducción, que es diferente al concepto de inducción positivista o al concepto baconiano o popperiano de inducción científica, y que más bien se enlaza por el lado de Kant. Y está pues el elemento importante de la hermenéutica, de que precisamente
primero hay que ver previamente lo que hay que conocer. En últimas, lo que se ve previamente en el papel que juega aquí lo a priori como condición de posibilidad, como estructura o el complejo entrelazamiento que pertenece a cada fase concreta del fluir de la vida psíquica, y como fundamento verdadero y trascendental de todo conocimiento y en consecuencia de todo comprender. O sea, la alegría está en que se ha encontrado la frase precisa de Husserl de que se trata de investigar la condición de posibilidad del conocimiento. La fenomenología, en tanto que ciencia fundamental trascendental, en tanto que ciencia constituida de la Lebenswelt, de la ciencia y de la lógica filosofía, es la última ciencia, la ciencia que no tiene ya por encima de ella otra norma que la regla a priori, pero que es su propio a priori. ¿Cómo entiende Husserl lo a priori? Bueno, también habría que hacer una aclaración, porque, por ejemplo, el doctor Walton traduce siempre ese das, que es en alemán neutro, lo traduce como el a priori, y originalmente el título de la investigación era el a priori como condición originaria del comprender, pero ya con la traducción de la psicología fenomenológica, que se usa el das o el ein, que son neutros, entonces llegamos a la conclusión de que lo mejor sería emplear ese neutro así. Entonces, ¿cómo entiende Husserl lo a priori, a pesar de las dificultades que eso tiene para nuestra redacción del texto? ¿Sí? En el doctor Walton, por ejemplo, habla de aquel a priori, pues es como un masculino, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo entiende Husserl lo a priori? Lo dilucida como historicidad y en tal caso habla del a priori histórico. Lo comprende como mundo de la vida al referirse a la Lebenswelt como lo a priori. Lo entiende como a priori lenguágico o lenguajidad. No he encontrado todavía la palabra adecuada, aunque en Husserl está el término logos, pero no es como todavía la palabra que yo quisiera tener en cuenta, sino que aquí he empleado la palabra de Gadamer, que es Sprachlichkeit, que quiere decir, según Carlos B. Gutiérrez, lenguajidad, o sea, está referido al lenguaje, sí, pero al lenguaje como habla. Terminado esto, pasamos al tema del método, y es que una investigación sobre el a priori, una investigación fenomenológica, tiene que seguir, considero, el método, así como también, pues me parecería como algo insólito y como algo extravagante que no pudiéramos encontrar en Husserl una teoría de la educación y una teoría sobre la enseñanza de la filosofía. Precisamente el doctor Daniel Herrera Restrepo, como lector, me ha indicado la necesidad de adelantar una lectura del tomo segundo de Filosofía Primera, que es donde estaría bien expuesta esas ideas sobre el método para la enseñanza de la filosofía y la historia de la filosofía. Método. Al analizar y describirlo a priori de Husserl como condición originaria del comprender, la investigación dilucida un tema de la fenomenología trascendental y de la hermenéutica filosófica, en estricta correspondencia con el objeto investigado y con la posición metódica de Husserl y de Gadamer, se expone y asume como método propio de esta investigación. Pues en verdad y método de Gadamer, lo que él dice es: mi libro se asienta metodológicamente sobre un suelo fenomenológico, o sea, la fenomenología y la hermenéutica tienen el mismo suelo, y parece ser de que ese suelo fenomenológico en
la hermenéutica filosófica de Gadamer es el suelo de la fenomenología de Husserl. Sustentación. O sea, para esta parte les rogaría el favor de mirar la imagen de Camille Flammarion que está en su libro sobre la atmósfera, que es un grabado, y dice: por Camille Flammarion, el astrónomo francés, conocemos el cielo. En madera, dibujadas las estrellas titilantes, el amplio firmamento, la luna con su frío resplandor y el gran sol. En algún lugar, los animales, quizá escondidos bajo el árbol, el lago, el puente y la ciudad. Se detallan preciosos los llanos y montañas que cada uno con su cajita de colores, cada estudiante con su cajita de colores, pinta a su modo las plantas, las torres luminosas y las aguas por el ancho lienzo del mundo. Proyecto. La siguiente propuesta de investigación doctoral, lo a priori como condición originaria del comprender, parte de la pregunta fundamental de verdad y método: ¿cómo es posible el comprender? Cuestión que Gadamer dilucida mediante el análisis y descripción fenomenológica de las condiciones del comprender, unida a la atenta aclaración de la esencia, límites y efectos de este fenómeno hermenéutico. En este sentido, el presente proyecto doctoral continúa la línea de la hermenéutica filosófica de Heidegger y de Gadamer al indagar y establecer el suelo, la fuente y fundamento de la condición originaria del comprender, asumiendo la posibilidad que ofrece la fenomenología trascendental de Husserl de mostrar lo a priori como raíz del reino de lo subjetivo que funciona en todo vivir, pensar y experienciar, de modo que el sustrato de trabajo de la investigación se formula en los siguientes términos: es lo a priori, desde la perspectiva de la fenomenología trascendental de Husserl, la condición radical del comprender, al punto que constituye el suelo de la hermenéutica filosófica de Gadamer. En conexión con este objeto se asume como método de investigación el método originario de la ciencia de la fenomenología trascendental y desarrolla el capítulo de pedagogía con un tema sobre la formación de la existencia filosófica como vocación, estilo y modo de vida del filósofo principiante, según la pauta de la filosofía fenomenológica de Husserl. Además, el trabajo plantea algunas descripciones, ejemplos y experiencias de diálogo y de participación tomados de la historia de la filosofía para indicar que solo hasta Husserl fue posible dilucidarlo a priori como raíz del comprender. Sustentación. Introducción a la problemática de lo a priori en Husserl. Una frase de Gadamer sirve como epígrafe para comenzar esta parte de la sustentación. Tenemos que reconocer lo que es y por lo tanto no podemos modificar el hecho de que en nuestra comprensión siempre intervienen presupuestos que no pueden ser eliminados. Quizás tampoco deberíamos querer modificar esta situación si es que pudiéramos. Solo tenemos alguna probabilidad de comprender los enunciados que nos preocupan si reconocemos en ellos nuestras propias preguntas.